Hola, queridas amigas y amigos. Los invitamos a una nueva conversación reflexiva junto a nosotras. Frente a otro tema, hemos reflexionado bastante sobre las emociones, pero ahora estamos cambiando y queremos reflexionar un poco sobre el autocuidado. Y para poder activar un poco la reflexión, mi amiga Kiarin nos va a leer entonces qué es lo que significa para que tengamos un poco de contexto. Súper, ya. Entonces, conversamos con Estefanía qué definición de autocuidado nos íbamos a quedar. Porque, bueno, sabemos que hay muchísimos autores y desde distintas áreas del quehacer y desde distintas preocupaciones, digamos, de lo que es el autocuidado. Entonces nos pareció que lo más acertado, no sé si correcto, pero si lo más asertivo en este contexto que nosotras queremos situarnos, es leer la definición de la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud. Entonces, ¿qué dice la OMS? Lo voy a leer desde mi celular. Dice que el autocuidado es la capacidad de las personas, de las familias y de las comunidades para promover la salud, prevenir las enfermedades, mantener la salud y hacer frente a las enfermedades y discapacidades, ya sea con o sin el apoyo de un proveedor de atención de salud. De atención médica, que es lo que dice la definición. Entonces, si nos damos cuenta, la OMS, ¿cierto?, nos dirige hacia la capacidad que tenemos nosotros las personas para cuidarnos. Por eso es el autocuidado. Y claramente ahí dice que es con o sin atención médica, porque ojo que no significa que cuando nosotros vamos al médico porque nos preocupamos que tenemos, no sé, una dolencia en el brazo, por ejemplo, o algún síntoma que nosotros podemos relacionar con alguna enfermedad, o que desconocemos por qué podría suceder, hacemos el acto, ¿cierto?, de consultar al médico. Eso también es parte del autocuidado. Ojo con eso, que no es que esté fuera del autocuidado. Todo lo que tenga que ver con nuestras dolencias, ya sean físicas o mentales, y el hacernos cargo de esto, o sea, tomar alguna medida, ¿cierto?, está dentro de este gran espectro que es el autocuidado. Entonces, por eso la invitación es siempre tener esta preocupación y ampliar, porque en general, lo digo en general, ¿cierto?, nos preocupamos más que nada por nuestras dolencias físicas, porque son mucho más latentes, son mucho más conocidas, están mucho más como normalizadas de alguna forma, pero las dolencias, las molestias, las incomodidades que son mentales también son súper importantes. Y de hecho, hoy día en estos tiempos de pandemia, ¿cierto?, hemos visto como la salud mental y como el estrés, ¿cierto?, que es el gran aliado de muchos trabajadores y trabajadoras de hace muchísimos años, se ha vuelto un factor súper común hoy día. Entonces, por eso queremos hoy día hablar de este tema que es el autocuidado, porque nos parece fundamental no solamente conversar hoy día qué es lo que es el autocuidado, sino que también ver formas de autocuidado, y que ustedes también vayan reflexionando de, ¿cuáles son mis formas de autocuidado? Entonces, tomando la definición de la OMS, parte con esta definición de capacidad, ¿cierto?, de las personas. O sea, estamos hablando como de lo individual. Entonces, Steffi, ¿cómo tú visualizas el autocuidado individual? ¿Qué es autocuidarme? ¿Cuáles son tus autocuidados? ¿Cómo la vida diaria, ¿cierto?, nuestro quehacer, nuestra vida en familia, nuestra vida ahora en pandemia, ha movilizado las formas de generar autocuidado? Bueno, primero, el autocuidado para mí no solo tiene que ver como con la existencia del dolor, o no solo para mí aparece ahí, sino que también con la prevención de que aparezca el dolor, o sea, como con el cuidado de la salud. Entonces, en ese sentido, quizás los hábitos que uno tenía antes de la pandemia para cuidar su salud en relación al ocio, claro, se vieron cambiados, ¿no? Porque tal vez parte de eso es la relación social que uno establece de amistad con la gente, cuando uno se junta, y ese vínculo social es parte, ¿no?, de una forma de cuidar tu salud mental.
en comunidad y en proceso de relacionarte con los demás. Entonces, bueno, esto ha cambiado porque te tienes que quedar en casa encerrada, encerrado, y también otras cosas que tal vez se podían ver en las empresas, que te iban a hacer capacitaciones para trabajar la motivación o trabajar aspectos como la inteligencia emocional, cosas así, que hoy día desaparecen bajo esto, o la propia gimnasia de pausa también, ¿no? Entonces, como uno, estando en casa, chuta, rearticula todo para poder activar el autocuidado y prevenir entonces el enfermarnos. Entonces yo el otro día veía un video sobre cómo comportarnos un poco sobre trabajar en casa, y en este video proponían que una de las cosas que uno podía hacer era evitar trabajar con el computador en la mesa del comedor, porque en el fondo interfería la relación con la familia. La familia se sienta alrededor tuyo y quizás tus hijos o tu madre, quizás si tú vives con tu madre, o tu pareja, quizás no entiende completamente cuál es tu nivel de concentración o no entiende tampoco el lenguaje que tú estás teniendo ahí en ese momento de trabajo, y quizás estás interfiriendo en un espacio que es la mesa del comedor, donde compartimos como familia, donde tomamos desayuno, donde almorzamos. Ahora, no siempre es posible esto, ¿verdad? Porque no, las casas no todas tienen tantos lugares donde colocarse, y además que todo el mundo está conectado, pero sí uno puede tener la oportunidad quizás de consensuar con la familia cómo nos organizamos en los espacios para poder entender, bueno, los espacios y en los horarios, ¿no? Para poder entender cuándo estamos trabajando y cuándo estamos como familia. Y en ese sentido, también el gran desafío, ¿no? De generar este cambio de switch, de que yo estoy aquí trabajando y comunicándome en algo, y luego salgo de aquí y me relaciono con las personas desde otro lugar, ¿no? Con las personas que son mi familia. ¿Por qué? Porque suceden cosas, ¿no? O sea, cosas que antes ocurrían dentro de un inmueble distinto al mío, ¿verdad? Que era el lugar del trabajo, hoy día me ocurren en un computador donde el inmueble es mi casa, ¿no? Y entonces no hago el tránsito de tomar la micro o de andar en auto o de caminar por la calle para quizás desahogar ese estrés, sino que simplemente estoy apagando Zoom o Meet o Skype o el lugar que sea para poderme salir de mi ámbito de trabajo. Y bueno, y otro tips que daban ahí en ese video era el moverse, el hacer ejercicio, el estirarse, el flexibilizar un poco la columna para poder instalarse a trabajar antes. Ya que uno podría decir, claro, eso es como el típico hábito de la gimnasia de pausa en los ambientes laborales, lo cual es esencial, ojo, es esencial para poder disponerse. Y por otro lado, otro tips que daban en términos de autocuidado, en ese sentido, era el vestirse para trabajar. Muy simpático. Como el sacarse el pijama, el sacarse el pijama. Que yo estoy muy segura que hay gente que solo se viste en la parte superior. Tal cual como yo en este momento, porque abajo tengo pijama y arriba tengo una blusita un poquito más formal, ¿no? Un poquito así. Bueno, eso como un poco del ámbito del autocuidado, un poco divertido, ¿no? Y que también es esencial, ¿eh? O sea, uno se ríe un poco, echa la talla, pero es esencial el dialogar los espacios, los tiempos, el generar los ritos, eso un poco. Ahora, claro, desde el punto de vista como del autocuidado más profundo, que tiene que ver más con nuestra salud mental, emocional, y que también lo hemos hablado a través como de nuestras redes sociales, que ha sido el tema de la meditación, como yo calmo mi espíritu, como calmo mi mente, para poder yo entrar en un espacio de paz, ¿no? De silencio, en un espacio de contemplación, donde dejo de elaborar pensamiento y me permito entonces el disfrutar de mi respiración, de los sonidos de los pájaros, y quizás desapegarme un poco de todos estos otros ruidos que generan estrés, que no solo son el pensamiento, sino que de repente el vecino que está arreglando el departamento, o algo así, ¿no? Y darte el permiso de disfrutar. No sé tú qué piensas al respecto, qué has reflexionado. Sí, mientras conversaba me estuve acordando de varias cosas. Bueno, uno en relación
a esto que perdimos el contacto, ¿cierto?, con nuestros compañeros o compañeras de trabajo. Y en los equipos de trabajo también hay dinámicas de autocuidado, que quizás uno no dice, ya, vamos a hacer ahora la dinámica de autocuidado, pero sin el título, digamos, igual lo hace. El conversar, ¿cierto? El preguntarse cómo te fue ayer en la compra que tenías que hacer, por ejemplo, o pudiste conseguir tal material, o cómo le fue en el trabajo de tu hijo, de tu hija. Entonces, Tomarse un tecito juntos, un café. por supuesto, ¿cierto? O sacar ahí el pequeño picadillo para hacer un break, ¿cierto? En el trabajo, comer, no sé, algo, o salir a dar una vuelta, qué sé yo. Igual hay pequeños actos de autocuidado que uno no lo llama así, pero que es como el distender un poco el ambiente y desconectarse un poco del trabajo, lo cual no significa ni que uno es menos eficiente, ni que uno está, ¿cómo es que se le dice? Sacando la vuelta, porque son necesarios. Ahora, si yo estoy 4 horas fuera, sí hay que sacando la vuelta, claramente. Pero si yo me doy un momento de 15 minutos, media hora, o en relación al tiempo que yo tenga disponible para poder complementar bien estas actividades más de ocio con mi trabajo. O sea, yo creo que todos y todas nos hemos dado cuenta que podemos hacer teletrabajo en distintos contextos, ¿cierto? Y también podemos ir a pagar la cuenta de la luz, por ejemplo, o sea, podemos tener podemos salirnos un poco de la rutina del trabajo sin por eso dejar de cumplir. Entonces, ahí lo fundamental es la planificación. Igual que cuando nos vamos, mencionando a la definición de la OMS, cuando nos vamos al autocuidado de la familia o de las comunidades, que nosotros ahí lo podemos extrapolar, ¿cierto?, nuestros equipos de trabajo, es fundamental la planificación. ¿Cómo nos vamos a planificar? Sobre todo en este contexto donde estamos encerrados, donde es más difícil la comunicación. Hemos perdido la comunicación no verbal a través de las cámaras porque no estamos en vivo, entonces hay muchas cosas que hemos perdido. Además que las emociones, recordemos que tienen un contexto, entonces si cambió nuestro contexto, van a cambiar nuestras emociones, obviamente. Entonces, no es que nosotros somos otra persona, pero sí nos estamos transformando de alguna forma y quizás yo ya no soy la misma persona tras la cámara a que lo era en vivo y en directo. Entonces también hay que generar esa empatía por el otro, por la otra, en términos de cuáles son sus nuevos contextos que ahora está viviendo en pandemia. Entonces, si tiene hijos, si no tiene hijos, si tiene una pareja, ¿cierto? Como lo que decía Estefanía, de que si tiene la posibilidad de estar en un espacio más separado de la familia para poder trabajar. Hay personas que no tienen esa, ese privilegio, digamos, ¿cierto? Esa suerte de poder tener quizá una sala de estudio o encerrarse en una habitación donde pueda disminuir los ruidos, disminuir las distracciones. Ahora, si tienen, no sé, hijos pequeños, que el hijo se puede accidentar en algún momento, ¿cierto? Y yo tengo que estar atenta, o sea, voy a salir corriendo y probablemente me escuchen gritando, porque voy a ir a salvar a mi hijo. Así que esas formas de empatía, como con mis compañeras, compañeros de trabajo, son actos de autocuidado que sí tenemos que tener presentes. Y claro, no solamente en cuando ocurre el hecho, sino que también en prevenir. ¿Y cómo podemos prevenir, por ejemplo, el estrés, que es como el gran tema en realidad? Es, no sé, antes de comenzar cada reunión podemos tener un minuto, si no nos demoramos nada, en preguntar cómo estáis, cómo estás, cómo están tus hijos, pero quizás puede comenzar con con esa frase un poco como más robótica que de repente uno de hecho pregunta, hola, ¿cómo estás? Casi como el cómo estás va como pegado con el hola, es como algo como más automático, pero de a poco va a ir fluyendo y nos vamos realmente ir interesando, ¿cierto?
y preguntando de una forma más fidedigna, con ganas de saber, ¿cierto?, cómo está nuestro compañero o compañera de trabajo. Cambia la disposición y por favor las invito a hacer el ejercicio, a que cambie la disposición cuando yo comienzo una conversación preguntándole a la otra persona cómo está. Como cuando a mí me preguntan cómo yo estoy, siento que la otra persona realmente se interesa en mí y yo me abro más emocionalmente con esa persona. Si no me pregunta cómo estoy, o si yo sé que no está ni ahí conmigo, ¿cierto? Como que no hay un cuidado, que ojo, que no estamos diciendo que tenemos que ser todos amigos, no necesariamente, solamente tener ese respeto y espacio por la otra persona. Si no se interesa por mí, yo voy a estar un poquito más cerrada emocionalmente, entonces quizás la fluidez de la conversación va a estar un poquito más truncada. Entonces es un ejercicio que si yo lo veo en mí, ustedes se van a dar cuenta que es súper potente porque es súper fácil preguntar cómo estás, o una sonrisa. Nosotros sabemos que de repente las reuniones se dan todas a cámaras apagadas, y quizás podríamos probar una vez saludarnos nada más mirándonos las caras. Hola, ¿cómo estás? Nos saludamos, no sé qué, bien, ¿y tú? Hice esto, no hice esto otro. Y si quieren podemos apagar las cámaras, porque quizá el apagar las cámaras tiene que ver con otros factores también. Pero el preguntarnos y cuando estemos dirigiéndonos hacia la otra persona, quizás hacer ese acto de prender las cámaras para vernos, es algo mucho mejor, porque es mucho más rico hablarle una cara, ¿cierto?, que hablarle a una letra. Porque cuando yo apago la cámara se ve una letra, entonces, o un paisaje, no sé. Pero es mucho más amable, nos recuerda que seguimos siendo humanos, aun cuando estamos detrás de una cámara. Entonces nos recuerda que seguimos siendo humanos y tenemos, ¿cierto? No sé, pues acaba de pasar una moto, activó todas las alarmas ahora en este momento. Entonces, eso, por ejemplo, interrumpe una reunión o una grabación como lo que estamos haciendo ahora. Entonces, podemos hacer un chiste de eso y podemos relajarnos. Y podemos ahí botar un poco quizás la tensión de una discusión o de un trabajo complejo. Entonces, más que nada, este autocuidado que la OMS dice que no solo es de mí para mí, sino que también es de mí para mi familia y de mí para mis equipos de trabajo. Y cómo yo también puedo ir sabiendo qué es lo que le haría bien al otro o a la otra, es también probando las cosas que a mí me hacen bien. Probemos si lo que a mí me hace bien, le hace bien a la otra. O si no, también puedo preguntar, ¿cierto? Nunca está de más preguntar. Sí quería contarles algo que leí el otro día en LinkedIn, que decía de una persona que estaba entrevistando a un hombre para un puesto de trabajo, que no recuerdo cuál era, pero que da lo mismo, y que se escuchaba la guagua llorando atrás, de repente pasó la esposa por detrás, de hecho, de la cámara, ¿cierto? Y el tipo que le estaba haciendo la entrevista de trabajo, como que ya se sentía medio incómodo, porque había mucha bulla, porque había más gente, y de hecho el entrevistado ya estaba muy nervioso, porque había mucha tensión en su casa. Entonces el entrevistado rompe en llanto y le pide disculpas, dice que en realidad ellos viven en una habitación porque hace no sé cuánto tiempo, hace mucho tiempo había perdido su trabajo y no podían acceder a una casa más grande, entonces vivían todos en la misma habitación. Entonces, luego que el entrevistado le dice esto al entrevistador, el entrevistador como que se le ablandó un poco más el corazón porque se dio cuenta que estaba entrevistando a un ser humano. O sea, quiero ir más allá de la historia de que estamos encerrados y que hay gente sin trabajo, sino que a lo que quiero ir con esta historia es de que cuando yo me doy cuenta que la otra persona es igual de humano que yo, como que me recuerdo, como que a veces se nos olvida porque estamos hablándole a un computador, entonces como que
nos insensibilizamos sin querer queriendo. Entonces, un poco eso a mí me gustaría rescatar, que nos acordemos que seguimos siendo humanos y que sigamos teniendo esos hábitos de humanos, aunque suene un poco ridículo o robótico. No sé qué más podrías agregar tú, Estefi. Yo me estaba acordando que hay organizaciones, empresas o organizaciones sociales, que a veces han tomado el hábito de preguntarse uno por uno de los que van a participar de la reunión, cómo llegó, ¿no? Y se dan el tiempo de que cada persona hable por lo menos un minuto y medio de cómo llegó, lo cuente y todo. Y en este tiempo ha sido muy importante, por lo menos yo como participante también de otras organizaciones y de ambientes laborales, en el sentido de que me ha permitido comprender un poco qué es lo que están pasando mis colegas, que pueden ser cosas muy buenas o cosas muy malas, y desde ese lugar permite también activar a la comunidad, ¿no? Y a la comunidad en el sentido de cómo cuida, cómo la comunidad comienza a cuidar al otro o a la otra cuando sabe que la otra persona está viviendo o está pasando por una situación difícil. Que el cuidar no tiene por qué ser una ayuda económica, puede serlo o no. Muchas veces puede ser escribir por interno y decir, oye, lo siento mucho por lo que estás pasando, o puede ser como mandarle mensajes quizás una vez por semana o todos los días como ánimo, ya va a pasar esto. Entonces, claro, el acto de preguntarse qué es lo que estamos viviendo o cómo estamos llegando a las reuniones es un acto en el fondo que nos permite también, como bien tú decías, transparentar que somos personas, ¿no? Ahora, esto de la cámara, claro, es bien singular. Eh, no todas las personas prenden la cámara y pueden ser muchos factores, ¿ah? O sea, puede ser que yo por respeto a mi familia, que todos transitan por detrás, yo venga y deje esto entonces con la letrita. O tal vez en realidad ando con el pijama y, y no pretendo sacármelo, entonces está ahí, bueno. Hay distintas razones por las cuales las personas a veces no prenden las cámaras y es válido también como proceso, aunque es un buen ejercicio hacerlo también. Pero bueno, cada cual con sus tiempos, ¿no? El otro que me llama la atención de la definición de la OMS es el tema de la familia, porque habla de, es bien interesante porque la OMS habla del autocuidado. Yo siempre, hasta que escuché esta definición, lo he concebido como desde algo autónomo, pero lo concibe como algo mucho más sistémico. Y en ese sentido, bueno, la comunidad, como bien lo hemos conversado, y también instala la familia, ¿no? Y desde ahí, ¿cómo uno va cuidando los ritos con la familia? O sea, ¿qué ritos hacen que la familia disfrute de ser familia, ¿no? Y se sane también, o qué ritos hacen que la familia se sane cuando está en conflicto. Así como en las organizaciones a veces, ¿te acuerdas que una vez hicimos una capacitación donde cuando las chicas tenían una situación difícil y quizás un roce que se podía producir por estrés, ellas tenían el rito que después de un rato se ofrecían un tecito. Oye, nos tomamos un tecito. Y ahí bajaban y conversaban la situación y solucionaban. Entonces, porque se explicaban. Oye, yo te traté así porque en realidad pasó tal situación y me sentí agredida y no sé qué. Entonces el otro le explica, no, es que en realidad yo no quería hacer esto, pero me descuidé, te pido disculpas. Entonces en esa conversación, en ese tecito, solucionaban y se comprendían, se tridimensionaban como individuos más allá del conflicto y lograban pactar, ¿no? Pactar y acordar cómo solucionar. Una, gran aprendizaje para nosotros. ¿Tú qué me querías comentar sobre la familia? Sí, no, pero como que se me vino el recuerdo de lo que contaste ahí. Bueno, y también agregar a eso porque muchas veces se me vino el recuerdo de lo que hablamos un poco de la ironía, que muchas veces tenemos conflictos, ya sea con la familia, pero se da más en los ambientes laborales donde la confianza no es tanta como en la familia, que podemos utilizar la ironía o estamos enojados con otra persona, otro colega de trabajo, entonces es complicado hacerlo del tecito, porque lo del tecito en general, yo lo hago con alguien que tenemos confianza. Esa vez en esa capacitación, ese equipo
estaba súper bien cohesionado, entonces tenían la confianza de, claro, me enojo, si yo obviamente me voy a enojar, pero después nos tomamos el tecito, nos reconciliamos porque entendemos que fue un momento, que hubo una tensión, que hubo un contexto, que hubo un conflicto, pero lo vamos a resolver. Hay muchas veces que no tenemos ganas de resolver los conflictos con las otras personas. O sea, simplemente vamos a estar enojados con otros o con otra y no vamos a tener quizás mucho la voluntad de la reconciliación, ¿cierto? Como de, de hacernos amigos o de tener buenas migas, como se dice. Ahí la invitación es un poco a buscar qué es lo que me está molestando de esta otra persona para poder hacer una comunicación más fluida. O sea, en realidad muchas veces uno dice, no sé, me molesta como, hasta como respira, ¿cierto? Obviamente a uno no le molesta como respira, sino que debajo hay una molestia que está motivada por otra cosa. Entonces, eso es un poco a buscar, porque si yo me mantengo en la rabia, me mantengo en la rabia, me mantengo en la rabia, voy a generar un hábito con la rabia. Voy a volver rabiosa, y no es la idea, ¿ya? O Entonces, agresiva pasiva, que puede ser lo de la ironía, que en el fondo no asumo que estoy enojada, pero igual lo tiro por ahí. Entonces eso no permite solucionar porque finalmente la otra persona no entiende el origen de por qué está pasando esto. Y lo otro es que muchas veces yo siento, porque también me ha pasado, que a veces uno se siente molesto y no identifica bien por qué, quizás tiene todo el ruido mental porque está viendo la emoción muy encima. Eh, entonces tengo que hacer un ejercicio de distanciarme para poder comprender realmente qué es lo que me molestó para poderlo enfrentar. Y muchas veces no entiendo el camino de solucionarlo. Un poco, claro, porque hay que darse el tiempo, porque es un trabajo y quizás no tengo el hábito familiar o no tengo el hábito dentro de la cultura laboral de esta institución que me da los espacios para solucionar. Entonces, claro, grandes desafíos en ese sentido. sí, lo que te iba a decir, un poco como para, no sé si la palabra es concluir, pero cuando miramos el autocuidado, claro, como tú mencionabas, uno en general piensa que el autocuidado es como de mí para mí, pero también vemos que la OMS amplía este concepto, ¿cierto? Y no es solo de mí para mí, sino que también es de mí para mi familia, para mis comunidades, grupos de amigos, equipos de trabajo, etc. Entonces ahí el autocuidado se transforma. Entonces, el autocuidado en la familia no es solo que yo esté bien como parte integrante de la familia, sino que es que mi familia esté bien. Entonces, ahí tenemos que ampliar la mirada y ver qué significa, por ejemplo, que mi familia esté bien, que estemos todos riendo, que a nadie le duela nada, que disfrutemos de una buena salud, que podamos quizás compartir en la mesa, que podamos seguir manteniendo, como decía Estefanía, nuestros hábitos, no sé, que jugamos a las cartas, por ejemplo, en la tarde, o que a pesar de que no coincidimos en el almuerzo, no coincidimos en la once, pero sí tenemos que coincidir sí o sí en el desayuno, por ejemplo. Y el desayuno, un día a la semana lo cocina cada integrante. No sé, todas las familias tienen un hábito distinto que es importante y sobre todo ahora mantenerlo y valorarlo porque nos une, porque nos mantiene esa semillita ahí como de felicidad, ¿cierto? De alegría de compartir con nuestros seres queridos. Y así como es en las familias, también en nuestros equipos de trabajo, encontrar cómo, qué dinámicas hoy día en distancia, ¿cierto? De teletrabajo podríamos crear para seguir teniendo un nivel de salud, volvamos, mental y física en nuestro equipo de trabajo. Entonces, ¿qué significa que nuestro equipo de trabajo esté bien? Que, no sé, que lleguen todos a la hora de la reunión, o que todos nos preguntemos cómo estamos, o significa que prendamos la cámara, porque yo sé que cuando, no sé, cuando la Estefanía apaga la cámara es porque no está bien, por ejemplo. Hay pequeñas señales, y cuando nosotros empezamos a trabajar
nosotros ya nos empezamos a entender. Entonces, eso hay que estar atentos. Entonces, salgámonos también, ampliemos, no salgámonos, ampliemos la mirada en este autocuidado como lo menciona la OMS, para entender de que el autocuidado en la familia y en nuestro grupo de amigos, de amigas, ¿cierto? En nuestros equipos de trabajo, significa que todos estemos bien, entonces, tanto mental como físicamente. Muchas veces lo físico es un poco más fácil, parece, porque como que hay más médicos, ¿cierto? Hay más terapeutas, hay más kinesiólogas, entonces como que hay más herramientas yo sé que si me duele el hombro, ¿cierto? Probablemente es que es la posición de la espalda y todo. Ah, y algo que quería preguntarte, Steffi, porque hablaste de la salud de la espalda. Yo recuerdo que había un autor, pero no recuerdo quién era, que decía de que la salud de la espalda era como directamente proporcional no sé si la palabra era juventud o que tenía que ver mucho como con la salud de la persona. No recuerdo qué autor era, no sé si tenía que ver con Feldenkrais o tenía que ver con otro autor por ahí, Jacobson, no sé. Yo creo que aquí nos vamos a un clásico muy conocido, Pilates, que la edad de una persona es la edad que tiene su columna vertebral. Ahora, yo te estaba escuchando y estaba pensando en cosas que considero tremendamente sanadoras, como considero que el juego es sanador. Cuando dijiste jugar cartas, oh, yo dije, qué bacán jugar cartas. Y como me parece que el juego en familia o el juego con tu comunidad de trabajo o amigos es tremendamente sanador. Y también la conversación en familia. La conversación en familia en torno a los temas que ocurren, el reflexionar en comunidad, el escuchar las distintas perspectivas. Eso creo que es sanador, que genera vínculo, aunque quizás no estemos de acuerdo, pero sí nos comenzamos a conocer sobre cuáles son nuestras perspectivas y también a validar entre uno y otro, indistintamente que tengamos distintas visiones. Eso estaba pensando. Amiga, ya estamos terminando. ¿Quieres agregar algo? Sí, parece que ya estamos terminando. No, solamente remarcar la aparición de las familias y de las comunidades en el autocuidado. O sea, de que, claro, nosotros siempre hemos sabido, o sea, la palabra autocuidado como que te llama a pensar que es el cuidado solo de mí, pero también aparecen las familias y nuestras comunidades en términos de autocuidado. O sea, a pesar de que uno siempre, claro, uno siempre cuida a sus seres queridos, pero cuando nos cuidamos, cuando como que lo extendemos, ¿cierto? Aparecen aún más dinámicas, herramientas, estrategias para poder proteger, prevenir, ¿cierto? La salud tanto mental como física. Y en estas comunidades, en mi familia, cuando ellos están bien, nosotros también, uno también está bien. Entonces eso es importante que vayamos visualizando y que vayamos realizando, porque es importante para nosotros, ¿cierto?, que nuestros seres queridos, como uno le llama comúnmente, estén bien. Entonces, eso nada más, pues, que no lo olvidemos y que lo integremos dentro de nuestro diccionario, de nuestros quehaceres, de nuestras prioridades. No sé si quieres agregar algo más. ¿No? Despedirme. Entonces, queridas y queridos amigos, muchas gracias por acompañarnos en este momento de reflexión, dejarlas y dejarlos siempre invitadas e invitados para que nos manden sus temas si es que quieren que conversemos de algo en especial. Mi querida amiga, muchas gracias por reflexionar conmigo el día de hoy. Un abracito grande. Sé que andas por el norte de Chile, Sí. visitando a la familia, que bueno, me alegro mucho. Así que un abrazo grande y... No, nos vemos entonces. Ajá, nos vemos.